si no te he visto en 5 años o en 2 años, una cosa así, decía, mucho gusto, me presento, porque he cambiado, ¿no? Claro. Digo, y qué bueno, ¿no? O sea, esperemos que la mayoría de gente evolucione y no vaya para el otro lado. Y se marchó en su barco que llamó Libertad. Oigan, hola, hello. Hello, people. Oigan, Necesitábamos ir afuera. queríamos salir a la afuera porque nos estábamos encogiendo con tanta agua. Oigan, ¿qué onda con el...? Nunca habíamos tenido un junio tan lluvioso. Miren, yo no sabía De si veras. venir a casa de la prima en trajinera, en barco, rentar un yate. Y, oigan, y cuando yo les decía que era la señora de las plantas, no exageré. Está cañona, oigan. ¿Saben qué? Hoy, la verdad es que quiero decirles que estamos cambiando, como se habrán dado cuenta, de location, como dice el... Location. De location, como dice el productor. Para probar qué tan ágiles somos afuera. Exactamente, así que nos van a ver aquí sosteniendo el micrófono que está pesadito, ya lo vimos. También van a ver que tenemos ambientación porque estamos en los centros de la ciudad. O sea, perdón, hay un poco de tráfico, entonces se escucha de repente. Sí, una mentada por ahí. Mentadas, claxonazos, ambulancias, ¿qué más? Ah, también le doy casa a unos abejorros, entonces de repente pasan y zumban por aquí. Abejorro, mosquito. Mosquitos, lo bueno que los grillos no cantan ahorita, sino también tendríamos grillos. Pero oigan, está súper rico. Yo debo decirles que me está retando mi prima porque no soy alguien de sol. Voy a regresar a mi prima bronceada. O sea, me va a regresar bronceada porque luego hasta me salen, o sea, hasta ronchas con la piel. Pero está rico el sol. Creo que voy a aguantar bien una horita sin problema alguno. Así que, pues vamos a darle. Y hoy, ¿qué les tenemos, prima? Hoy toca El poder de las palabras. Aquí lo presumo, mira. Vean. Qué buen libro, prima. Qué buen libro, qué ameno libro. De Mariano Sigman. Del buen Mariano Sigman, me gusta. Y además, ¿sabes qué? Me gusta que tiene hasta dibujitos. Nosotros que somos las niñas de los dibujos. A mí me daba, yo siempre que hago esto, luego hago dibujitos y era como copiarlo, entonces ya mejor etiqueté en qué parte están los dibujitos. Sí, me encantaron los dibujitos y me encanta el tema. Sí. Creo que pues hay que darles un poquito de intro y para que pues se queden con nosotros porque pues hoy se va a poner también interesante el tema. Vénganse a tomar un vinito frío en el sol. Saludcita. Ese ruido, cómo me encanta. Pues a darle, prima. A ver, a darle. Vamos a darle al tema. Mariano Sigman, neurocientífico. Formación en física y neurociencias. ¿Y saben qué? La forma como escribe se nota mucho que es una formación científica. Ha dedicado su carrera a entender cómo pensamos, decimos y nos comunicamos. Y además de este libro existe otro que es también muy famoso que se llama La vida secreta de la mente. Sí. ¿Vale? El libro explora cómo el lenguaje moldea nuestros pensamientos, decisiones y emociones. Demuestra que hablar, y hace mucho énfasis en que sea en voz alta, o sea, tener una conversación. Eso lo amé. Tiene un poder transformador sobre la mente, la salud y la vida cotidiana, porque el lenguaje es vinculante. Uh-huh. Entonces, eso, para los que no sepan, mi mamá fue maestra más de 40 años. Y mi mamá sí tenía muy claro que es muy sutil la diferencia, pero si le dices a un niño, cuidado con ese escalón, y ya, el niño va a tener cuidado con ese escalón. Pero si le dices, en ese escalón te vas a caer, se va a caer, porque estás mandándole una instrucción a su cerebro. Así es como funcionamos. Entonces, luego sin querer, nuestros papás, nuestros amigos, nosotros mismos nos decimos, como el ejemplo con el que abre el libro, que es, soy malísimo para el deporte. Y no, tal vez solo fue un día malo, tal vez ese deporte en particular no es el tuyo, tal vez te faltó practicar, pero como tú ya te diste una instrucción precisa, soy malísimo para el deporte, ya generas como una predisposición. Exactamente, ¿no? Como ¿cómo se llama? La profecía autocumplida. Y ni siquiera eras malísimo para el deporte, solamente fue un mal día. Pero te lo contaste, te lo creíste y ya. ¿Y sabes qué, prima? A mí me gustó mucho cuando empecé a leer el libro. Una de las cosas que te dice es, cuando conversamos, nos escuchamos y nos corregimos. Y justo me encantó el libro porque creo que una de las pasiones que tenemos Michi y yo por compartir este espacio
es justamente porque todo nació por generar las por conversaciones. generar conversaciones. Entonces leíamos un libro y nos sentamos a platicar y primero platicábamos como por WhatsApp, cuando ya no nos alcanzaban hasta los podcasts de audios que nos mandábamos, decíamos vámonos a desayunar y nos poníamos a platicar y justo empezábamos como a hacer este reflejo. Exacto. Y yo lo viví mucho cuando empezamos a hacer eso, en decir sí, porque claro, tienes razón y como que yo digo, te caen los 20s de lo que estás haciendo. Entonces por eso me gusta mucho que dice, o sea, nos escuchamos y nos corregimos. Y la otra cosa que al principio también habla, que me gusta mucho, es que esa capacidad de aprender nunca la perdemos. O sea, la capacidad que tenemos de aprender es desde que somos chiquitos, de niños, la tenemos toda la vida. Lo que perdemos es la motivación de hacerlo. Y la verdad es que también creo que eso es algo que nos contamos la historia, como decía él, de no, pues no soy bueno, ya estoy muy grande, o como hablábamos en el capítulo pasado, ¿tú cómo quieres hacer gimnasia si no le empezaste a los 6 años? Nos compramos cosas y cañón. sabes que con el lenguaje vamos creando creencias buenas o creencias limitantes. Entonces, si alguien, por ejemplo, lo decíamos el capítulo pasado, te dijo, tú cantas mal, ya tienes una creencia limitante en el core de tu corazón de no, yo ya no no la puedo voy ir a ni hacer al karaoke porque yo canto mal. Sí, oye. Y tal vez solo fue un mal día, tal vez, pues sí, te hace falta unas clases, pero no es de que seas incapaz de cantar, ¿sabes? Sí, y ¿sabes qué también me gusta mucho? Esperemos No se preocupen, todo que el mundo nadie está se bien. nos muera en el camino de esa ambulancia. Aparte, ¿sabes qué también, prima? Una de las cosas que yo de aquí... Yo soy bien insensible de eso, así, sí, Sí, ya es la sociedad, bueno. Soy muy tolerante al ruido. Entonces, una de las cosas que también me llamó la atención es con las mentiras, ¿no? O sea, que eso, aparte ahora que como que estábamos con lo de mentiras, ¿no? Que ahora está de moda, anda mucho de moda eso. Y yo tengo una sobrinita que está justo en la edad que empiezan a mentir, como para medir hasta dónde pueden llegar. Esa forma como te la platica Mariano, Ajá. en que te dice cómo vas desarrollando, o sea, esta parte de ir tentando, yo siento que es como tentar el agua, Ajá, sí. miento, me la creen, Miento poquito. veo cómo reaccionan, veo cómo me siento yo Ajá. acerca de la mentira que estoy diciendo, y entonces mides rápido la reacción de qué piensan los demás, y lo que me impresionó, prima, es, o sea, hay mucho más reacción de la gente a creerte tus mentiras y hacerlo viral, lo que decíamos la otra vez, cuando hay palabras emocionales. 20% más fuerza tiene el mensaje por cada palabra emocional que le sumes. Totalmente. Entonces, por eso, no sé si han visto nuestros títulos que pasamos de ñoñas del capítulo número 11, el libro es tal, haz esto y mejora tus finanzas. Me dijeron que canto feo, ¿no? Porque ¿saben qué? Es increíble. Y no lo digo yo, no lo dice Clau, lo dice el neurocientífico. Así es como funcionan nuestros cerebros. A mí, ¿sabes qué me cayó un 20? ¿Qué? En una parte dice que se necesita que el 25% del grupo, 25%, ni siquiera es la mitad, se comprometa a un discurso para cambiar la percepción de todos. Ese ejercicio Eso sí es un problema. que te cuenta, No ¿por qué? importa. Nada. ¿Qué? No. Yo no sé qué le pasó a la prima. Tocaron. Pero lo vamos a ignorar. Lo bueno es que no estamos esperando nada de Uber, tienda ni nada. Entonces, no, hizo un ejercicio y me parece súper importante cómo lo que van diciendo los demás. Ajá. Van influenciando hasta que realmente quien está convencido y hasta pudiera tener argumentos de estar en lo correcto y sea la 21ª persona de estar en lo correcto, cambia su opinión. Sí. Porque entonces como que la masa dice es por otro lado. Y yo creo que últimamente tenemos que ser muy cuidadosos y Mitch lo ha dicho muchas veces, creo que en todos los podcasts lo ha dicho. Perdón, no hay que juzgar. Que no hay que juzgar y también que no hagamos, o sea, que no nos vayamos con la finta de lo que vemos en las redes, de lo que empieza a hacerse viral, porque realmente creo que inclusive hay personas hasta que siembran como los mensajes. Sí, prima, de veras. Para que se hagan más, siembran más miedo, virales. Siembran cosas que no, incluso ahora lo vimos con la marcha de la gentrificación. Hay un grupo de gente que invirtió mucho tiempo y esfuerzo en hablar de la gentrificación en la forma más extrema de la gentrificación, sí, para justificar los destrozos que hicieron en la colonia, ¿no?
Esta colonia, por Y cierto. aparte le tocó lo que les iba a Esta decir. colonia, ¿eh? O sea, yo estaba que lloraba porque Aquí yo cerca. conozco esos restaurantes, yo conozco esas gentes, yo... We're back. Oigan, es que ¿saben qué? O sea, primero se apagó la compu y luego la que se iba a apagar era yo. Sí, Porque empezó a estar como el sol muy fuerte sí. y de repente la compu dijo, ño. Y yo, bueno, veo quién toca. Entonces dijimos, antes de que se acabe nos apaguen los La demás, compu ya, o sea, de verdad iba a renunciar. iba a renunciar. No, Iba a no. renunciar. Y el celular de Mitch yo creo que también, y el iPad. Y dijimos, no, mejor hicimos un cambio, como un giro de set un poco. Pero bueno, oye, estábamos platicando, prima, de, o sea, esta parte de cómo los niños empiezan a hacer A decir esta mentiras medida para de- medirle. Oye, y te voy a decir algo. Y además mejoran su storytelling desde Pero chiquitos. eso te iba a preguntar. Yo, no sé tú, pero a mí la verdad es que me cuesta mucho trabajo decir mentiras. Es que, prima, nosotros nos dijeron que era del mal Sí, que Y iba a no. venir, o sea, nos íbamos a ir con el chamo. y no practicamos, prima. No practicamos. Y yo te digo algo, yo Yo soy malísima. tengo una prima, o sea, obviamente. Tiene obviamente más, no voy a ¿eh? decir quién es. Tiene más, no soy yo. Oye, no voy a decir quién es que estoy vigilando acá que no se me desconecte el micrófono. Bueno, yo tengo una prima que esa sí es mentirosa compulsiva. O sea, y yo me acuerdo mucho porque, digo, más o menos somos como de la rodada. Y me acuerdo mucho cómo ella empezaba, como dices, a decir sus mentiras como chiquitas. Ajá. Y después creaba todo una cosa alrededor hasta que se hizo pro, ¿eh? Es storytelling. Entonces echaba unos storytellings y después ya le adornaba con actuación. Ajá. Que de verdad tú decías, hija de su madre, qué mentirosa tan profesional. Sí. Y yo, o sea, ella tenía toda la historia, ya saben, cuando rompíamos algo, con todo algo, y de repente, o sea, llegaban y tú, Yadirita, y yo, ¿quién fuimos nosotros? ¡Ta madre! Y la otra así de, esta babosa, yo aquí Sí. haciendo todo mi storytelling. Está cañón. Y luego, porque- ¿sabes qué, prima? O sea, es increíble cómo hay que mejorar en el storytelling para todo. Para todo. Para las ventas, para hacer una buena presentación, para tener un público interesado en lo que les estás diciendo y solo se puede con práctica. Y aparte porque te dice, hay dos palabras que me gusta que utiliza esto de la fiabilidad y la reflexividad, pero es impresionante cómo efectivamente tienes que practicar, te tienes que escuchar y entonces de ahí nace el, ya me escuché. Por eso yo creo que, ¿sabes qué? Yo sí creo que hay mentirosos que se creen sus mentiras. Sí, claro. Porque están ya tan convencidos de es lo como que un están vendedor. haciendo. Te tienes que creer tu producto porque si no, no jala. Claro. Vean Emanuel de mentiras. El manual de Se mentiras. creía todo. ¿Sabes Total. qué? Me gustó mucho el término, y esto lo vimos cuando hablamos de finanzas, de la falibilidad, que quiere decir que aunque tú estés seguro que conoces el 100% de un tema, el pedacito de mundo que ves es muy chiquitito. Que era lo que decía yo la otra vez, ¿no? O sea, es como si vieras todo a través de un lente de una cámara. O sea, Ajá. hay quien nos está viendo de este lado y va a ver una parte, y hay quien nos ve de este lado y nos va a ver otra parte, Ajá. y alguien que me esté viendo de este lado está viendo otra parte. Y ¿sabes ¿no? qué? Yo lo veo como un dado. Sí, Yo estoy viendo un 1 y juro que esa figura tiene un 1 y tú lo estás viendo del otro lado y estás viendo un 6. Sí. Y ni tú estás mal ni yo estoy mal, la figura tiene un 1, tiene un 6 y además tiene un 3, tiene un 4, tiene un 5 y tiene un 2. que ninguno está viendo. Que ninguna de las dos está viendo. Y entonces ese es el concepto de falibilidad. Aunque tú juras que lo que estás viendo es el 100% de la realidad, no lo es. Por eso es tan importante tener conversaciones. Y la verdad es que yo soy adicta a tener conversaciones de calidad. Y cuando no hay conversaciones de calidad, me pongo de malas. Es que, ¿sabes qué, prima? A mí me gusta porque cuando conversas, y realmente Rebotas un Exacto, punto. porque es lo que te voy a decir, cuando hay conversación, o sea, no cuando llegas a un monólogo ni tuyo ni de la otra persona, o sea, es cuando realmente tienes una conexión con la otra persona para escucharte, empezar a abrirte a las opciones, como dices, ver todas las otras caras del dado. Sí. Ahí es donde te empiezan a caer bastantes veintes, digo yo, que
la verdad es difícil porque muchas veces yo me he dado cuenta que cuando quiero tener una conversación con algunas personas están más preocupadas por ver qué van a contestar. Que ni te están escuchando a ti, que no solo te están escuchando preparando a ti. su diálogo. Justo. Pero cuando la conversación profunda ocurre, o sea, por eso me encantó el libro, porque, o sea, yo digo, claro, o sea, esta es la que la Prima y yo siempre estamos diciendo. Yo o sea, otra vez le decía, ven, no lo digo yo, lo dice Mariano Sigman. Justamente, o sea, yo ponía y decía, es como decimos en el podcast, o sea, la conversación profunda y la conversación es muy importante. Te ayuda a reflexionar, te ayuda a escucharte, te ayuda a validar si realmente lo que estás diciendo te lo estás creyendo, lo estás sintiendo, lo reflexionas, ¿no? Entonces eso me gustó. Esto de la vista parcial se me hace súper importante porque efectivamente, o sea, lo que te dice es, no vemos todo. Vemos todo. O sea, es una ilusión en donde no vemos todo. Pero eso es real, o sea. Es y justo real. Cuando hablábamos de finanzas y decíamos, nuestro conocimiento de finanzas es mínimo respecto al conocimiento del mundo y nuestra vida financiera es súper diferente que la vida financiera de un millonario, súper diferente que la vida financiera de alguien en Chiapas, ¿sabes? Entonces, no podemos juzgar porque realmente la vida que está viviendo la otra persona, a pesar de que se puede parecer a la nuestra, es muy distinta. Sí. Tienen otros inputs. Nosotros platicábamos al final del capítulo pasado, porque como dice la Prima, hacemos al podcast el podcast del podcast y después post-podcast, que inclusive muchas cosas en las que probablemente nosotros vivimos con nuestras familias, o sea, que vivieron nuestros papás, cómo nos transmitieron la información nuestros papás. O sea, a lo mejor en algún momento de nuestras vidas los juzgamos de cierta forma porque dices, ¿cómo es posible, no? Pero ya que lo reflexionas dices, claro, o sea, si esa óptica con la que ellos estaban viendo el mundo y viviendo el mundo, pues era como tomaban las decisiones lo mejor que podían tomar. Y es muy distinto de cómo lo... Exacto. De cómo lo vemos ahora, ¿no? Y a lo mejor ahora nosotros tomamos otras decisiones con nuestras familias, con nuestras parejas, yo con mis hijos, pero no es porque... O sea, yo creo que no es porque deberíamos de juzgar y a veces creo que eso lo hacemos mal, donde tendemos a juzgar a nuestro pasado a algunas personas por cosas o decisiones que tomaron y pues no debería ser así. Como dice Mitch, cada quien tiene su visión de la realidad, su realidad y pues basado en eso, Prima, es lo mejor que cada quien puede hacer, ¿no? Es como cuando juzgamos el humor anterior, ni siquiera aquí no está lejos, cuando juzgamos por ejemplo a Paco Stanley. Que yo hoy veo un programa de Paco Stanley y digo, ¿por qué se reían de eso? O sea, ¿qué onda? Machista, misógino, etcétera, etcétera. Pero en ese momento a la sociedad le hacía falta madurar de muchas cosas y lo veían chistoso y realmente se reían. Bueno, Prima. Porque no puedes juzgar el pasado con ojos del presente. No. Es Mira, muy injusto. A mí me pasó justo y ahora, porque pues digo, está muy de moda la serie esta de mentiras, ¿no? Ay, somos fan, ¿eh? Nos vamos a poner a cantar en cualquier momento. Y la verdad es que, o sea, felicidades a todas las chicas que le hicieron espectacular, de verdad, igual que al Emanuel Mijares, que como me hizo reír. Pero ¿saben qué? Cuando la empecé a ver, al principio la empecé a ver con ojos de esta época. Y les juro que no la aguanté completa un capítulo. Y después dije, no, a ver, regrésate a los 80s. Exacto. Regrésate a esa época, regrésate a esas canciones que en su momento, por eso les digo que me costaba trabajo, porque en su momento yo decía, ay, pues si es tanto sufrimiento, pues que se vaya de ahí, ¿no? Pero justo, o sea, te dice, bueno, pero son los 80s, o sea, y nadie se salía de su casa, nadie dejaba a sus parejas, era aguantar la cruz que te tocaba. Justo. Y ya, o sea, entonces cuando ya lo vi así, lo vi con humor, la verdad es que la disfruté, me reí, canté, pero como dices, está perfectamente ambientada porque yo creo que eso hoy no sería una comedia en ningún sentido a una realidad nada que ver. en estos años. Nada que es como estaba viendo Mirada de Mujer con mi mamá. No, bueno. Imagínense, ya tiene muchísimos años esa novela. Y yo le digo, qué lento avanza, ¿eh? Qué lento avanza, antes qué largas eran las novelas. Larguísimas. Y dos, mujer, ya sabes que te puso el cuerno, se tardó como 50 capítulos en correr al Ignacio y yo, no manches, córrelo de la casa y luego ¿por qué eres tan amable con él? Y eran otros tiempos, Prima, y son otros tiempos que a mí me tocó vivir, o sea, la sociedad y el empoderamiento de mujeres y muchas reglas sociales han cambiado mucho en muy poquito tiempo, entonces
Claro, es normal que otras generaciones y la mía y las de abajo no encajen. No ha habido tiempo de aprender o desaprender muchas cosas y no ha habido tiempo que intergeneraciones tengan una conversación, como lo dice, es que yo no sé por qué le digo Paul Sigman, pero es Mariano Sigman, como lo dice Mariano, que uno, tiene que ser un grupo chiquito. Dos, todos tienen que estar dispuestos a escuchar. Y hay algo que me gusta mucho que dice, y todos tienen que hablar. Porque entonces ahí sí generas un diálogo, porque no se vale que tú vayas con un monólogo intentando convencer a la gente. Si, por ejemplo, en uno de estos temas ponemos en la mesa a alguien que hoy tiene 70, 80 años, a alguien que hoy tiene 50, 60 años, a alguien que hoy tiene 30 años y a alguien que tiene 20, y todos escuchan entre sí, tal vez pueden llegar a un punto medio de, mira, a mí esto sí me parece muy mal, pero esto tienes razón. Yo he sido, ponga aquí cualquier palabra, homófobo, lo que tú quieras, y lo he hecho mal. Pero no se puede llegar a un acuerdo y no puede haber un entendimiento entre las partes si las partes no están dispuestas, uno, a hablar, porque el que no habla, no, Dios no lo oye, y los demás escuchar. O sea, es muy, ese punto que yo lo leí, que decía, claro, todos tienen que hablar y tiene que haber una voluntad de escuchar y de aprender. Además, ¿no? ¿Sabes qué? Igual en estos ejercicios, porque, o sea, él hace y te cuenta varios ejercicios que hace o varias pruebas, ¿no? De con gente y de que tienen que convencerse y cómo dividen los grupos. Me parece como muy importante, como dices tú, tiene que ser grupo pequeño para que todos hablen, para que todos escuchen, ¿ok? Y la otra es, qué importante es estar convencido ahora sí que de tus propias ideas y de tus propios pensamientos o lo que tú traigas en mente. Claro. Porque si no, es súper fácil que te dejes guiar por las masas. Y yo creo que hoy pasa eso mucho. O sea, muchísimo. Me hizo en redes reflexionar. No se puede conversar. Justamente, o sea, donde también, como dice Mitch, no puedes llegar con un discurso así impositivo, totalitario, generalizando todo. Yo una de las cosas que creo que siempre he compartido con los grupos que trabajo es no generalices. O sea, a mí no me vengas a decir todos, nunca, siempre. Inclusive yo siempre se los digo a todos, y esto sí se aplica al siempre, es cuando tengas una discusión, y sobre todo cuando estés en una discusión con tu pareja o con alguien, no apliques el nunca, siempre, todo, porque en realidad no hay totalidades. O sea, lo ocupamos mucho como, yo digo a veces hasta como muletillas, sí. Pero cuando ya estás en una discusión donde yo te digo, es que siempre Mitch no me deja hablar, o sea, no es cierto, o sea, no hay un siempre, no hay un nunca, no hay un todo, y ahí es donde tienes que darle doble clic a tus emociones para poder tener una conversación que valga la pena. Y es ¿no? que sí, prima, o sea, sería como reglas para tener una conversación valiosa. Y, por ejemplo, hay un punto que yo me la he pasado también diciéndolo, que dice, habla desde la voz propia y no desde una repetición enciclopédica de citas. Que así lo dice él, y no desde una repetición enciclopédica de citas. O sea, eso casi lo enmarco, porque yo a veces cuando, inclusive, les puedo decir, en el trabajo, las amigas, yo así he parado muchos chismes, ¿eh? Cuando vienen y me están repitiendo algo y yo, ¿quién dijo? Ajá. ¿Pero quién dijo? Pero a ver, ¿tú lo viste? No, pero dicen que no pero sé tú qué. lo escuchaste, pero te consta a ti. Exacto. Entonces, no me vengas a repetir. Si te consta a ti, ya podemos hablar de ese tema. Si no, estás repitiendo como periquito, prefiero no conversar de esto. Y mira, yo desde que eran chiquitos mis hijos, les decía, a ver, 3 cosas se tienen que cumplir en lo que me vas a decir o lo que tienes que decir. 1, ¿es cierto? Exacto. Es lo primero. 2, o sea, ¿es importante? Uh-huh. Y 3, ¿es amable? Exacto. Si no vas a decir, o sea, estas cosas... Si ni siquiera sabes si es cierto, si es un chisme. Ahí páralo. Si tú no lo has vivido y lo vivió quien sea, tu papá, tu tía, no vale. Ahí páralo. De verdad, porque partes de un punto de vista que no es el tuyo. Claro, y es una suposición. 2, yo digo, es necesario, ¿cuántas conversaciones
de verdad Hay desperdiciamos tanto de qué hablar y tiempo, gastamos el tiempo en pura tontería. justo, desperdiciamos tiempo de conversaciones que pueden ser profundas y muy fructíferas, Ajá. hablando de cosas Hablando innecesarias. del clima, de veras, O no sea, lo hagan. A mí me ha Ya pasado, sabemos, hay sol, ya nos dimos cuenta. hay sol, está lloviendo, pero mira, prima, ¿cuántas veces no te ha pasado que de repente llegas a un lugar a donde están conversando? No, que si la inseguridad, todo lo malo que pasa en el mundo. Y yo digo, ¿es necesario que lo hablemos? Yo sabes que lo que digo es, No. a ver, toda mi cabeza dedicada 2 horas, porque luego son sobremesas larguísimas, a este tema de la inseguridad en la ciudad. No, gracias. Ok, con mucho gusto les pongo toda mi cabeza, toda mi atención, pero estas 2 horas de mi tiempo, ¿sirven de algo? Vamos ¿Puedo a irle hacer a algo? decir al C5, a Claudia Sheinbaum, a Clara Brugada, nuestras conclusiones de esta conversación. Oye, ¿y va a pasar algo? Si no, entonces no me quites el tiempo con esta conversación. Yo ya sé cómo está la ciudad. Yo ya leo las noticias porque ya les dije 1000 veces que yo no That's las it. veo. Ya. ¿Qué Además, necesidad? Y es lo que te decía, o sea, yo hace hace un par de meses estaba platicando con alguien de mi familia y me decía, tenía mucho rato que no veía a esta persona, ¿no? No, pero es que fíjate que entonces en mi calle, y yo así, o sea, dije, bueno, a lo mejor se quiere desahogar un poco, dejé que hablara como unos 10, 15 minutos y cambié el tema, ¿no? Si no tenemos mucha más Y luego paciencia que 10, 15 minutos. regresó al mismo tema y le dije, oye, pero ya me contaste, pero a ver, mejor te voy a platicar de otra cosa, porque Ajá. no podemos hacer nada. Lo único que vas a generar si seguimos hablando de esto es que tú te vas a angustiar, porque a mí me va a valer. Sí. O sea, yo hago ya mi filtro de Sí. qué mensajes dejo que se me queden y no, pero entonces eso es muy importante. La otra, ¿sabes qué me gustó mucho, prima? Y que eso también creo que lo hablamos cuando hablamos del libro de Marian Rojas, es mide las palabras contigo. Claro. Porque yo digo, claro, o sea, si tú te repites como dice Tillis, ¿no? O sea, me voy a caer, pues te vas a caer. Nos los han dicho todos los libros. Lo que te dices a ti, el sensor que tienes internamente, esa voz que tienes adentro. Sí. Como en El poder de la hora, que decía, date cuenta que no eres esa voz que habla en tu cabeza. Sí. Y no dejes que esa voz domine sobre ti. Y sabes, a mí, o sea, como que me cayó mucho el 20 porque dice, mira las palabras contigo. Dice, recuerda que te equivocas, Ajá. pero no es como que recuerdes que te equivoques para que te flageles y te latigues. Simplemente pasa, ¿no? Ten perspectiva de las cosas. Y, prima, o sea, a mí la verdad luego me cuesta mucho trabajo eso. Sobre todo, ¿sabes qué? Cuando me equivoco o cuando algo no me sale como yo quiero. Sí. Porque soy muy perfeccionista. Sí. Y soy de verdad muy, o sea, porque igual de chiquita siempre era, tienes que ser la mejor en lo que haces. Sí. Y si vas a hacer algo, tiene que ser perfecto. No se va a competir, No, se va a ganar. se va a ganar. Ajá. Entonces, internamente es un diálogo que ocurre en mi cabecita loca, Solo competí. donde es, pucha, o sea, y sabes que el otro día me di cuenta que muchas veces, no sé si te pasó a ti, pero cuando te entregaban tu boleta, te sacabas puro 10 y un 9. Ajá. Estoy hablando, imagínense el nivel de ñoñez aquí de las primas, ¿eh? Ese 9, como si estuviera en rojo. Y entonces, en mi casa, a mí me decían, ¿y por qué el 9? Aparte es lo único que te preguntan. O sea, no era te sacaste 25 dieces. 10 en física, no. Era porque te sacaste 9 hace en 9? deportes, Ajá. ¿no? O sea, exactamente, ¿no? O sea, porque platicas, ¿no? O sea, y que generalmente me pasaba eso. O sea, Sí. el 9 en deportes era porque no me callaba en las clases. Entonces, pues ya, el profe ya decía, bueno, está corriendo y platicando a la vez, ya, 9, porque ya lo aguanto, Ya ¿no? no aguanto esta Entonces, muchacha. imagínense que a mí eso me repercutió mucho y ahora es conversación que me tengo que cachar donde digo, ok, me equivoqué, me salieron 10 cosas bien en el día y una no me salió. Ya, pasa la página, porque Claudia se podía estar semanas rumiando el error Sí. del lunes 20 de mayo, whatever. O sea, entonces eso me gustó y luego dice, bueno, o sea, toma perspectiva, conversar pues ayuda a pensar, ¿no? Y también las conversaciones que valen, como las que tratamos de tener aquí, dice que justamente te funcionan cuando estás en un hábitat natural. Y a mí eso me lo llevo mucho como entre más natural y más promuevas el conversar con las personas que estás y Ajá. demás, las relaciones van a florecer. Por eso sabes que justo esto de que ir a desayunar con las amigas o así es terapia, pues sí, porque la verdad es que las amigas, tú las escogiste.
tienes confianza, son grupos pequeños. Y sí puedes decir, oye, tengo este proyecto que yo he pensado y quiero hacer esto y esto. Y fácilmente una amiga te dice, ¿pero cómo? ¿Qué vas a hacer? Y entonces te hace rebotar las ideas que dices, yo no lo había dicho en voz alta y decir en voz alta. Hay veces que decir en voz alta, ¿sabes qué? Es que tal persona me cae súper mal porque no sé qué, bla, bla. Y una amiga fácil te dice, tienes celos. Y tú, ¿yo? Te dio envidia. O, te dio envidia. Y tú, tú, no. A mí mi mamá me decía que envidia. Ajá. ¿No? Y de repente dices, creo pues que sí. Sí, cierto. Creo que sí. Esa situación me hizo tener celos, ¿no? Oye, ¿y sabes qué? Yo me acordé mucho de ti en una parte del libro que dice la palabra simposio. Y dije, esto es de las primas, porque simposio viene de sim, po y sio. Y es sim, juntos, po, beber. Ajá. Y luego, yo sio, también me lo juntos. apunté. Y dije, simposio es lo que hacemos. O sabes qué, cuando en Troya les daban una bebida que se llamaba nepente, Ajá. que era para que los cuestionamientos y la aflojaran conversación la info. no doliera. Sí. No doliera. Porque ahorita vamos a cómo funciona nuestra memoria respecto a las conversaciones. Sí. Pero sí es verdad que, híjole, a veces una conversación real duele porque te das cuenta que lo estás haciendo mal, te das cuenta que tú estás dando 50% de una relación y la otra persona no te quiere y estás ahí. En estas épocas se dice de migajera, prima. De migajera. Y estás ahí de migajera. Antes era de limosnera. Ajá, ahora es de migajera. Limosneando la relación. Ajá. Entonces, hay veces que de veras tú no te das cuenta y cuando lo rebotas con unos amigos dices, claro, la estoy regando. Y sabes y duele. Algo, sí, claro, duele y además me gusta también que dice que las conversaciones públicas de masas no funcionan. No funciona. Y creo que es importante por eso porque no se pongan a discutir en Twitter, a menos de que sea su hobby. no funcionan. Y saben que yo también creo que no funcionan. Por ejemplo, cuando estás en unas mesas muy grandes y llega el que siempre quiere dar su punto de vista y se echa su speech y todos, sí, qué bueno. O sea, ¿cómo me cae gordo eso? Porque no funcionan. O sea, al final no es una conversación. No. Simplemente, pues, fuiste a escuchar ahí un speech, ¿no? Sí. Y ¿sabes qué? Las fake news no solamente existen en el mundo y yo las ubico mucho como cosas de Estados Unidos, existen en lo que nos decimos a nosotros mismos. Cañón. Entonces, sí hay que cachar qué fake news tenemos, que si no lo quieren ver tan así, pues son estos memorias guardadas como en lo más profundo. Esta película de las emociones, la película 2, habla mucho de eso, de que hay memorias que se quedan en una memoria normal, pero hay memorias que sí se guardan como en lo más profundo de nuestro ser. Y entonces esas, si son memorias buenas, qué bueno, y nos da valores, nos da muchas cosas de la vida, pero si no, si guardamos así de importante una memoria que no debimos haber puesto ahí, entonces nos generan creencias limitantes. Uh-huh. Y el tema de las creencias limitantes es que no las vemos, no sabemos que existen, no podemos tener una conversación o una historia de, sí, porque vamos al mismo ejemplo, yo no puedo cantar porque canto fatal y así. Puede ser una creencia limitante que ni es verdad, pero genera que nuestro cerebro actúe de cierta manera porque da eso por hecho, como la gravedad. Entonces, necesitas encontrar esas creencias limitantes y por eso es tan importante la terapia, por eso es tan importante tener conversaciones profundas, porque la única manera que te des cuenta si lo que piensas es lo que tú piensas o lo que te sembraron, lo que piensan tus papás, si lo que piensas está bien respecto a lo que hoy es la vida o no, uh-huh, y lo puedes cambiar, si lo que piensas te da valor o podrías abrir un poco más tu mente y pensar un poco distinto de ciertos temas. A mí, ¿sabes qué me gusta mucho? El otro día escuché una frase, o sea, aquí la Clau nerviosa que se apaga la compu, pero no, porque ya está sombrita, pero mira mis cachetes y mis rojes, pero bueno, una de las cosas que una vez escuché y me gustó mucho es que dice, si no te he visto en 5 años o en 2 años, una cosa así, decía, mucho gusto, me presento, porque he cambiado, ¿no? Claro. Digo, y qué bueno, ¿no? O sea, esperemos que la mayoría de gente evolucione y no vaya para el otro lado. Pero, como tú dices, y lo dice también en El Camino del Artista, y ahora que estamos haciendo El Camino del Artista,
te dice, es que en verdad yo siento que es como que sales de un cascarón, así como cuando, o sea, cambias de plumas, ¿no? O de piel. Es realmente lo que te va pasando conforme vas evolucionando. Entonces tienes que arrancarte algo y a veces pues duele, Claro. es difícil, pero es como un renacer constante. El hecho de estar dejando, para mí es como un grillete de tus creencias limitantes atrás para poder seguir avanzando. Porque para mí, o sea, yo así lo identifico visualmente, es como un grillete. Entonces ahí las traes atoradas y ahí traes atorada la creencia limitante de que no cantas, de que no bailas, de que no eres buena en algo, de que... Las niñas bonitas son calladas, son tranquilas. Bueno, prima, las niñas bonitas no se sientan como nos estamos sentando ahorita. Yo no estaría, seguramente la abuelita nos está jalando las patas hoy, porque, o sea, las niñas no se sientan así, ¿no? Sí. Entonces, y dices, bueno, pues pasa, ¿no? O yo me acuerdo que inclusive a veces también nos decían, no, o sea, es que los pantalones o los jeans son cuando vas a la obra. Yo digo, hoy mi abuelito, que adoro con todo mi corazón. Los tatuajes son de carcelero. Son de cárcel, imagínense ustedes, oigan, o sea. No. Entonces, ¿sabes también que me llamó la atención? Y eso creo que es algo que me gustaría compartir, es cuántas veces estamos pasando por situaciones similares que si las habláramos nos ayudaría muchísimo y no las callamos. Y un ejemplo que me pareció muy bueno que da él es cuando chocaron los aviones, entre 2018 y 2019 hubo unos choques, pues prácticamente yo conté, son ni 6 meses de diferencia. Unos accidentes muy feos, ¿no? De avión, con causas similares. ¿Y saben qué es lo impresionante? Que nunca se hablaron las aerolíneas, o sea, nunca compartieron para decir, oigan, pues se me cayó un avión, ¿verdad? Con unas cuantas cientos de personas arriba. Piqué esto mal. O sea, y decían, si se hubieran hablado, el segundo Claro. accidente podía haberse evitado, ¿no? Entonces, igual yo estaba escuchando también muchos temas de, pues ya ves que hubo muchos accidentes aéreos hace... Este año llevamos un montón. Llevamos un montón y desde el año pasado. Y hasta que empezó a salir a la luz qué estaba pasando, qué estaba fallando, qué cosas estaban ahí que tenía de oportunidad controladores y muchos otros factores, se empezaron a detectar y se empezaron a detener vuelos, aeronaves, perdón. Entonces, yo digo, si eso es obviamente pues con un avión, con algo como tan físico, imagínense cuántas cosas nos estamos estrellando constantemente y se están muriendo, pues no los pasajeros, pero yo digo, serían nuestros sueños, nuestras metas, y se nos estrella el avión y dejamos que se nos estrelle, y a lo mejor le está pasando lo mismo a Mitch, y cuando lo platicamos decimos las dos, ay, que fue mucho Resulta que no estoy sola en este sentimiento. Sí, que justo fue, o sea, cuando empezamos el podcast habíamos tenido una conversación donde la verdad es que decía yo, híjole, pues sí, se me está cayendo el avión, ¿no? Fuimos a un desayuno. Y yo ahora sí le voy a confesar a mi prima que esto y aquello, mi definición de éxito cambió, estoy en la nada, estoy perdida, le voy a decir. Ordenamos el café y mi prima me suelta eso y yo, ¿cómo? ¿Leíste mi script? Ajá, me dice, oye, yo te voy a decir exactamente lo mismo. Dice, es que me está pasando lo mismo, ¿no? Porque le dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, le tengo que decir, o sea, estoy haciendo así este cambio, ¿no? Y fue como, cuando ella me dijo, me está pasando lo mismo, y la verdad nos quedamos frías. Sí. Que yo creo que si no lo hubiéramos hecho, era algo que a mí me estaba ahogando, porque es muy fuerte como nos juzgamos. Y bueno, además, como les hemos contado, Michi y yo venimos de una educación donde más te vale que todo te salga bien. Sí. Porque si no, you're a loser. Sí, exacto. No está permitido equivocarse. No está permitido equivocarse. Y además era así como te caes, bueno, lloras tantito y le sigues. Sí. ¿no? Entonces, nosotros saltamos incluso ese paso. Sí, ese paso es así el de puedo con todo, pero ahorita voy a llorar. Pero 5 minutos, porque ya tienes que hacer lo que tienes que hacer. Entonces, creo que eso es muy válido, prima. O sea, abrirse a las conversaciones que valen la pena. Yo a veces creo que son las que más trabajo nos cuesta iniciar. Y cuando tienes ese tipo de pláticas con gente que vale la pena también y que te escuche y que te comparte, creces un buen, primo. O sea, puedes crecer en una hora. Yo digo, por eso para mí sí llega a ser, pues, es terapéutico, ¿no? Hablar. Sí, y tener una conversación de calidad. Sí. Aunque tengas una conversación de calidad con un libro, que es como a mí me pasa que digo, claro, y lo cierro y me pongo a reflexionar al respecto. Si no lo rebotas con otra persona, no se guarda igual en la memoria y no tiene el mismo efecto. Sí, ¿sabes que Jim Quick, que fue
alguien por quien yo empecé a leer como muchísimo más, de hecho vamos a hablar luego de ese libro, ese lo tenemos anotado, el de Limitless, pero Jim Quick lo que dice es cuando tú aprendes de muchas formas, ¿no? Entonces, una es cuando tomas el conocimiento o lo lees. Segunda es cuando lo compartes y cuando lo puedes enseñas. explicar. Ajá. Exacto, entonces cuando lo compartes lo aprendes mucho más. Claro. ¿No? Entonces, luego cuando puedes explicar algo, claro, ya realmente dominas ese tema. Sí, porque ya te cayó y ya lo puedes... Ya le puedes girar por todos sus ángulos y de todas maneras lo entiendes. Si no lo puedes explicar, todavía no. Deja completo el simposio aquí, ¿eh? ¿Sabes qué, prima? Algunos tips de las conversaciones es mide las palabras con las que te mides a ti mismo, con las que te refieres a ti mismo, porque de verdad, o sea, y justamente estaba escuchando mientras partía la cebolla del desayuno, estaba escuchando un podcast con él y decía, a veces con los más cercanos y contigo mismo es con quien tendemos menos compasión. Y dice, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si tú te caes, lo primero que voy a hacer es, ¿estás bien? No ¿qué pasó? ¿En qué te ayudo? Pero si se cae mi hijo, lo primero que voy a decir es, ya te dije 200,000 veces que tengas cuidado con el escalón. Oye, prima, peor. Te voy a decir yo, tú sabes lo que yo les he hecho. Se ríe. No, ¿ya ves? Por pendejo. Te dije que no te subieras ahí, no me vengas a buscar a que te sobe. Exactamente, y eso con nuestros más cercanos y con nosotros mismos. Lo primero que, si nos hubiéramos caído nosotros ahí, seríamos, claro, soy el más pendejo del universo, no, estoy viendo y no ves, es que todo mal, es que, ¿saben? Y justo lo que él dice es, no, o sea, esa compasión que puedes tener con un desconocido, hazte el favor de tenerla contigo. Sí, porque yo creo que somos muy rudos con nosotros, ¿no? Yo sabes que eso definitivamente... hay otro libro que se llama What do you say when you talk to yourself? Ajá. Que es algo, digo, obviamente me gusta mucho Mariano porque, como dice Mitch, se nota la parte científica de los estudios y todo que ha hecho, pero el otro también es muy sencillo y te dice lo mismo, o sea, te dice, te hablas horrible, o sea, cáchate. Sí, cáchate. O sea, yo hace poquito que empezamos a hacer el detox, les decía, es que empecemos. Claramente ya se puede tomar. Ya se puede tomar. Les decía, empecemos por... No te veas al espejo y digas, mira nada más, qué gorda, qué cachetes, qué mal. Ajá. No, porque de verdad que más vas a hacer que esas cualidades o defectos se maximicen. Y además donde pones tu atención, pones tu energía. Completamente. Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, a mí que me gusta tanto el vinito. Dije, órale, va, 3 semanas sin vinito, está bien. Y lo sufrí, ¿eh? Le costó. Órale, va. Y ya intentaba ponerme atención en otros sitios, en el ejercicio, en encontrar bebidas que me gustaran, mira, no está ni tan mal la cerveza sin alcohol, si la refrigeras un montón y te la tomas rápido y prendes un poco la imaginación. Hay muchas cosas donde puedes poner tu energía y de repente ya pasaron 3 semanas y ya puedes tomarte otra vez tu vinito. Pero si te tiras al drama, es que no puedo tomar ahorita y solo piensas en eso, el único que se va a agüitar eres tú mismo. Entonces, para el gran papel de víctima, páralo, de verdad, para en el gran papel de víctima, no sirve de nada. Si sirviera de algo, les digo, bueno, dale, gánate un Oscar. No sirve de nada el gran papel de víctima. Agarren fuerza de su vida, de lo que sí les gusta, de lo que quieren hacer y pongan su atención en eso. Donde pones tu atención, pones tu energía. Claro. Y donde pones tu energía hay resultados. Es como una ley de la física. Entonces, véanlo por favor de esa manera y justamente tener conversaciones hace que te escuches. Porque muchas veces puedes decir, no, yo no me hablo mal. Y cuando empiezas a rebotar las ideas con una amiga, y si le dices a la amiga, oye, a ver, según yo no me hablo mal y estoy pensando esto y esto, si me hablo mal, dime. Y la amiga te dice, mira, ahí te dijiste que qué tremenda pendeja, mira, ahí te dijiste que no eres capaz y yo no sé por qué no eres capaz y eres tan buena en eso que haces. Y empiezan a rebotar así, te das cuenta del verdadero diálogo que tienes, pero lo necesitas rebotar. Sí. Es real, o sea, es real, necesitas hablar con los demás. El tema, y esto sí es lo que yo me la paso quejándome, no se trata de solo hablar como merolico, una de las partes, o justamente hablar desde
repetición enciclopédica de citas, que eso me dio muchísima risa, pero de verdad hay mucha gente que es así. Ay, sí. Pero ¿sabes qué, prima? Espérame, porque mira, ya ven, es que qué bueno que caché el micrófono. Sí, yo creo que también sabes qué pasa, que a lo mejor me parece que personas que no tienen o no se sienten con la libertad de poder hablar y no quieren compartir realmente las cosas, a veces llenan de citas bibliográficas su plática. Digo, oye, está perfecto si vas a dar una charla, está perfecto si vas a dar un TED Talk o un refrán. O en mi familia dicen esto y aquello. O vas a estar Mucho haciendo gusto. en una presentación, pues meter una cita está buena. Sí. Pero yo creo que cuando se llenan de referencias es porque están buscando la forma de justificar Sí. algo con lo que no están muy de acuerdo. O no están seguros en lo que te quieren decir, Sí. o un poco peor, no tienen claro qué opinan ellos personalmente de ese tema. Yo, por ejemplo, tiendo a tener un punto firme en el tema en que estoy hablando. Y luego, No, saben, ¿eh? Ustedes no tienen ni idea de cuando esta niña trae una idea fija y convicción absoluta. Y convicción absoluta. Y además tengo experiencia para meterle storytelling a la conversación y de la mesa ir ganando adeptos hacia mi tema. Sí, cuando Mariana decía, y entonces puse a gente donde había grupos pequeños y unos eran los más convencidos y esos empezaban a convencer a los demás, yo, Michelle. 100%, o sea, si hay un tema que los quiero convencer, de verdad, lo voy a lograr. O sea, Michelle es la que empieza a convencer y a mí es de las que ven así. Sí. ¿Y por qué? Sí. ¿Y por qué? Lo voy a lograr. Por eso tenemos conversaciones tan interesantes, sí. porque llega con toda su energía de ¿por qué? Y entonces yo empiezo. Sí. ¿Por qué? Y empezamos como dices, a deshebrar la madejita. A deshebrar, porque además sí tenemos algo. Y eso, ténganlo siempre. Y yo, a pesar de ser muy firme con mi punto, y que incluso hay gente que ni siquiera se atreve a llevarme la contraria, a pesar que en su cerebro interno digan, no estoy tan segura. No, que porque sea van a así". decir, me va a ganar un zape. Porque luego sí soy así como, no, es que esa persona todo mal. Aquí el Mariano te dice, nadie está todo mal, aguas. Entonces, a pesar de ser así, si tú me dices, no estoy de acuerdo, porque tal o cual cosa, y yo opino que tal y cual cosa, y yo soy un Leo, yo, todos mis chicharrones truenan. Cuando me encuentro a alguien que me dice, ok, ya te escuché, pero no estoy de acuerdo con tal y tal cosa porque yo opino que tal y tal cosa, lejos de ofenderme, muy lejos de ofenderme, a ver qué pasa. Te valoro muchísimo que tengas esa fortaleza de decirme no, porque mira, el mundo es más amplio, yo pienso que te estás equivocando porque esto y esto y esto yo lo haría de esta manera. Y yo, ¡oh! Pero es que, ¿sabes qué? Hay más maneras. Es donde yo creo, justo, donde el dadito gira. Ajá. Y entonces dices, mira, no nada más era mi 1. Ahora descubrí un 6. Pero ¿sabes qué? Justamente ese valor que requiere, que si yo ya convencí a media mesa de mi punto de vista de que hay un 1 y es un 1 y 100% esa forma tiene un 1, y tú te atreves a decir tiene un 6, porque tiene 6 caras y en mi cara yo veo un 6, a pesar de que en tu cara veas un 1, no sabes, a personas como yo que somos fuertes, ¿cuánto valoramos que alguien se atreva a rebotar ideas con nosotros? Es y que decir, es eso. Wow, claro, hay más puntos de vista. Es atreverte a decir, mira, a mí me ha pasado porque, y me ha pasado también en el trabajo, ¿no? O sea, como que me cuesta luego más trabajo con otras personas en la oficina porque como que sé digamos así, el currículum de cada quien. Porque ¿no? además a veces por practicidad tienes que ser un poco dictador. Exacto, pero ¿sabes qué me ha pasado? No solo un poco, pero sí he estado en foros en donde técnicamente hablando a lo mejor yo soy la menos indicada para establecer un punto más dictatorial, ¿no? Ajá. Y entonces estaba recordando ayer a una parte donde estaba yo pues con puros arquitectos de sistemas, ¿no? Ajá. Con pura gente muy técnica, todos unos gurús del desarrollo y demás. Estábamos discutiendo algo y a mí no me sonaba. O sea, yo la verdad es que dije, yo también estudié sistemas, no me dediqué al coding y demás, pero yo decía, soy muy buena analizando, ¿no? Entonces como que agarré
mi mantita de seguridad de yo soy muy buena analizando y preguntando. Y entonces de repente le dije, no, me late que no. Se hizo un silencio y todo el mundo así. ¿Por? Como por, o sea, yo era nueva, estaba hablando en otro idioma que no es el mío natal, ni tampoco es inglés. Entonces era más difícil. Han de haber dicho, yo creo que esta pobre no entendió. No entendió. Y entonces, Ay, justo, la nueva. de los más fuertes para discutir, como un Michelito, ¿vas de cuenta? Me volteó a ver y me dijo, así, o sea, me acuerdo perfecto porque volteó así con sus lentes y me dice, ¿por qué? A ver. ¡Exacto! Y dijo, a ver, cállense qué? todos, quiero escuchar a Claudia. ¿Por qué? ¿no? Yo dije, aquí van a pasar dos cosas. O voy a salir pateada por la ventana y en la vida este hombre me va a dejar entrar a una junta técnica. Ya no me van a invitar a sus juntas. Ajá, que me había costado mucho trabajo que me invitaran. Y la verdad es que de ahí te puedo decir que fue el principio inclusive de una gran amistad con esta persona. Claro. Donde hoy en día te puedo decir, ya no trabajo en ese lugar, pero con este amigo tenemos conversaciones profundas de cosas, o sea, a veces me dice, ¿puedo hablar contigo? Y entonces hablamos de, oye, está pasando esto, ¿y tú qué opinas? Y yo donde digo, es una persona que yo considero muy brillante, pero yo un día le dije, tú ni siquiera me volteabas a ver, ni siquiera, o sea, me contestabas los mensajes, ¿no? Y se ría y le decía yo en verdad creía que tú me considerabas muy tonta. Claro. Y me dijo, no, ¿cómo crees? Y yo, Es claro que no que sí, hay nada claro más que sí. valioso que Me dice, rebotar ideas pero ¿sabes qué? distintas. Justo me dijo, tú fuiste la única no tan técnica que llegabas y cuestionabas y preguntabas y decías si algo Porque no a te veces parecía. Dices, no entendí, porque esto no me parece lógico. Ajá. Te explican, rebotas ideas respecto a ese camino y entonces se hace una mejor solución. Exacto. Y la verdad es que no sabes cómo me reía porque yo le dije, ni me contestabas. Y te juro, prima, ni los mails me contestaba. Canijo, tú sabes quién eres. Canijo. Y ahora es de verdad así de, ay, perfecto, y saludos a tus hijos, y saludos a tu esposo y a tu esposa, Ajá. o sea, de verdad. Pero yo, como dice Mitch, sí creo que llega un momento en donde haces ese reto, Ajá. y yo también lo valoro del otro lado, ¿no? O sea, la verdad es que yo antes era como mucho más como Mitch de, esta es mi idea. Yo creo que ya me estoy haciendo viejita. Y entonces ahora soy Es que mucho sabes que cuando maduras un poquito más te das cuenta y que a veces hay que ser un dictador porque necesitas llegar a un objetivo y tú has vivido eso 7,000 veces y sabes que el camino ideal es así, pero que cuando abres la oportunidad a que el equipo, ¿no? Y el equipo, ni siquiera tiene que ser el jefe. No, igual, es el equipo. El equipo que El esté equipo involucrado. aporta mucho. Opine, aporte, se involucren. Ese equipo va a funcionar mucho mejor porque se involucró, porque Juan dijo, oye, ¿qué tal si hacemos este cambio? Y tú le dijiste, qué buena idea, vamos a hacer ese cambio. Juan va a estar 500 veces más involucrado en el objetivo, porque además estamos atrás de una de sus ideas, ¿sabes? Además, ¿sabes qué, prima? Yo también algo que he aprendido es que hay veces que tienes que dejar de intentar corregir y que también las personas se tienen que equivocar. Se tienen que dar sus equivocadas. Exactamente. O sea, yo hay veces que les decía, mira, no es por ahí, pero vamos a intentarlo. Yo voy a hacer todo porque jale, tú haz todo porque jale, vamos a darle 2, 3 semanas de prueba y si no jala, vamos a darle al máximo con la que yo te decía. Sí, igual, ¿no? Igual. Y luego ya llegan, salió. Y ya no, o sea, ni siquiera hay que, te lo dije. No, por favor, no hagan eso, no hagan eso. Pero nada más es como un, hazme caso, yo ya viví esto. Sí. Y ya, denle a la nueva idea. Cambiar de rumbo no está mal. No. Pero es muy importante que los equipos tengan oportunidad de dar sus opiniones, de poner sus puntos de vista sobre la mesa y de que todo el mundo se escuche entre sí, porque además así ves el valor de las personas con las que estás trabajando. Que de hecho Mariano lo dice, ¿no? Que cuando él estaban haciendo uno de estos ejercicios en una especie como de auditorio, foro gigantesco, Ajá. le dio mucho sentimiento como para bien el darse cuenta cómo había grupos tan heterogéneos discutiendo puntos y escuchándose, que decía, ustedes no saben la magia que era esa parte de ver que
al principio pues sí sale quien tiene más como voz, etcétera, pero cuando ya todos empezaban a discutir, él decía, es una magia de verdad que sucede cuando empiezan a Es que no escuchar. saben lo bonito que es que en una mesa haya discusiones en pro de un objetivo. Sí, es No riquísimo. solo por discutir y tener la no, razón, es sino riquísimo. que pongan sobre la mesa nuevas soluciones a un problema. Y entonces sí puedes decir, a ver, yo llevo haciendo este problema 10 años y nunca se me ocurrió esa solución. Sí, claro. ¿No? Y entonces, vamos a intentarla, o sea, a intentarla, todo va por ello. Totalmente. ¿No? Entonces, Y es lo mismo con los sentimientos. Si tú estás ahogado en la depresión y el papel de víctima y crees que eres la única persona a la que le está pasando eso y te ahogas en una nubecita de lluvia particular, estás perdiéndote rebotar y decir, oye, ¿podemos platicar? Es que, ¿sabes que yo me siento sola, no escuchada, vacía, triste, sensible, estresada, etcétera, 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 por este punto? ¿Y qué crees? Lo más probable es que la otra persona te diga, te entiendo, yo he pasado por ahí. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que ahí les diría dos cosas, prima. Y ya en el primer minuto ya por lo menos no te sientes solo. No, completamente. Yo creo que son dos cosas. Una es, si te sientes así, de verdad, siéntete, o sea, que sepas que hay alguien que te va a escuchar y que, o sea, yo siempre les digo a mis amigos, aquí estoy, o sea, si necesitas hablar, si te sientes mal, Sí. o sea, puedes hablar conmigo porque es muy importante no sentirse solos. Y la otra yo creo que también es una responsabilidad nuestra de cuando estamos bien, porque todos tenemos momentos en los que estamos bien y en los que estamos mal, todos. Todos. Cuando estamos bien y demás y vemos a alguien que anda patinando, de verdad sí decirles, ¿cómo estás? ¿No? Y como decíamos, ¿cómo estás? ¿Cómo De verdad. estás? ¿En serio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y eso te detona, pues, abrir a ese espacio, porque creo que el primer paso es lo más difícil, ¿no? Sí, porque o sea, idealmente ocupar estas reflexiones para manejos de equipo, lograr objetivos, cosas positivas, pero la vida tiene todos los matices. Entonces, tener estas conversaciones de, oye, ¿qué crees? Creo que me voy a divorciar, definitivo, el barco no avanza. O, ¿qué crees? A mi chiquito le dijeron que tiene esta enfermedad y no sé ni por dónde jalarle, me siento que el mundo se me viene encima. Sí. O, oye, ¿qué crees? Se murió mi perro y yo sé que decir que ando súper deprimida por el perro no se ve bien, pero no puedo más con mi vida porque O se murió el prima, perro. o sea, a mí me pasó, o sea, y me pasó a mí que de repente dije, o sea, estoy como cuando no sintonizas, Ajá, sí. ¿sabes? Como que todo está borroso y no sintonizas y no sabes si es para la derecha o para la izquierda, ¿no? Así como cuando estabas antes buscando la estación en el canal. carro, Sí. en el canal, Cambiando el que canal. dices, no tengo una razón como contundente que digas, Ni siquiera te puedo decir por qué estoy triste, pero no estoy pero bien. estoy Ajá, mal, o sea, estoy ajá. desintonizada, se vale. Pero a la hora que empiezas a rebotar ideas con otra persona, todo se ve más claro, o sea, y seguramente les ha pasado. Cuando están así medio mal, van con una amiga y en ese mismo desayuno dicen, ya me siento mejor. Y no he hecho más que venir y comerme unos huevitos benedictinos, pero ya me siento mejor porque intercambiaste ideas, Claro. le pusiste nombre a esas emociones y empiezas a resignificar, que es un poco lo que habla de las memorias. Ujú, exacto. Bueno, hay que contar eso antes de Que hay cerrar que ya. evocar la memoria. Ujú. Y justo dice, no es algo que sea como un álbum de fotos que ya no se puede cambiar. Dice, la puedes editar. Y eso me pareció increíble porque, claro, y además está increíble que ponga dibujos. Y, por ejemplo, hay un dibujo que pone de dos chiquitos jalando una caja con un osito. Y entonces dice, y 28 años después, el recuerdo de uno es que iban jalando un cohete o algo así. Y el recuerdo de otro es que iban jalando al amigo del pie. O sea, ni siquiera los recuerdos acaban siendo copia fiel de lo que fue la realidad. Sí, claro. Nunca es los recuerdos nunca son copia fiel de lo que fue la realidad. Los recuerdos además están muy afectados por las emociones. Por ahí tengo un libro de cómo hacer recuerdos. Y es que para que el recuerdo se te quede, yo por eso valoro tanto la comida y los restaurantes. Sí. Es muy importante que haya emociones y sentimientos. Emoción y sensorial, ¿no? Ajá, y que estén los sentidos implicados. Sí, claro. Entonces,
claro que después de 10 años vamos a decir, ay, ¿te acuerdas el vinito frío? En esa tarde de calor que se nos ocurrió grabar en la terraza entre las plantas. Claro, porque ya tenemos un recuerdo sensorial de, estábamos tomando vinito frío y nos estaba dando el sol en la piel y teníamos un calorón, ¿no? Entonces, si es una manera de hacer recuerdos muy bonitos, háganlo. O sea, propónganse hacer, hoy voy a hacer el día increíble para hacer recuerdos. Yo, por ejemplo, la verdad sí lo hago adrede. Cada que vienen los niños, mis sobrinos, decido hacer una actividad que yo la planeo para que se quede en su memoria como algo bonito de su infancia. Que si ya puse aquí todas mis cobijas, todos mis cojines, etcétera, y para que se puedan incluso aventar al piso y es un picnic, y ya les puse que fresas, que frutos rojos, que papitas, que palomitas, y estamos tirados todos en el piso de las plantas en un picnic. Que si ya compré un mandala y estamos rayando todos juntos en el piso el mandala. Que si estamos saliendo en la calle y le digo, ¿sabes qué? A la de 3, le corres, 1, 2, cóyeye. Y ya se le quedó hasta la palabra cóyeye. Sí. ¿Por qué? Porque son chiquitos y están moldeando este tema de felicidad, de alegría. Pero, ¿sabes qué, prima? O sea, yo creo que eso es increíble, pero también algo que a mí me pasó, y me pasó hace mucho, fíjate, hace muchos veranos, a mí me pasaba que, pues, les digo, ñoñas, ¿no? Al final del día. Entonces exentaba todas y yo tenía un mes más de vacaciones. Y la verdad es que luego yo decía, es que me aburrí porque no hice nada. O sea, como que yo sentía que se me iba el tiempo sin hacer gran cosa. Y entonces ahí yo decidí, como tú dices, hacer un recuerdo padre cada día, una cosa padre cada día. Y ahora, por ejemplo, que este verano, o sea, nosotros en la casa, pues normalmente salimos, vamos de viaje o algo así, y ahora no, o sea, hay varias circunstancias que no hemos podido hacerlo. Como que sí trato de hacer ciertas actividades donde... Que sea divertido. ¿Sabes qué? Pues sí, vamos por un café. O ¿sabes qué? Vámonos a caminar. Ahora vamos a correr. Ahora vamos a un lugar diferente. Ahora, pues sí, vamos a ver todos juntos una película, todos en la cama metidos. Ya no cabemos porque son tan enormes mis hijos. Pero es como darle ese, yo digo que es ese sabor. Twist. Es ¿no? un twist. Es un twist. Así como al martini le echas un twist. Exacto. Y es entonces, medio dirty. Claro, y de repente es, oye, pues ¿sabes qué? Pues queremos cenar, estamos cenando, pero oigan, pero queremos unos esquites. Pues vamos de una vez por unos esquites. Pues tráetelos. Tráetelos. Entonces, como dices, esto es también echarle ganas. Es echarle ganas y a mí me gusta mucho que lo de la edición. Eso a mí... Uy, me encantó porque justamente... Sí. Y pues lo hemos visto, o sea, tú y yo tenemos a la misma abuelita y tenemos recuerdos distintos, aunque lo que sí coincidimos es que mi abuelita cantaba y mi abuelita cocinaba. Ay, entonces, yo por ejemplo, siento a mi abuelita cuando mi prima hace tapioca. O sea, sí me gusta la tapioca y está rico el sabor y así, pero realmente la tapioca me gusta porque la hace mi prima y en esa tapioca no está solo la mano de mi prima, está mi abuelita. Es que literalmente yo te digo algo, Mich, o sea, y se los he dicho a muchas de mis amigas y a mis hijos. Cuando yo cocino, yo sí siento que soy como Tita, la de Como Agua para Chocolate. Ajá. O sea, yo esa película, no saben cómo la lloré, y la lloré, porque realmente así yo cocinaba con ella. Entonces, hay platillos que me dicen, pero es que ¿cómo lo haces? Y les digo, es que no te puedo dar el exacto porque... Es que se mete y ella hace una pizca. O sea, siento que ella es exacto, que es la que me mete la mano y me dice, échale más. Ajá. Muévele menos. Ahí está moviéndole. Totalmente. Entonces, esta onda de resignificar recuerdos, incluso memorias dolorosas. En lo de memorias dolorosas, sí es importante ir de la mano con un terapeuta, porque justo, si los de Troya te daban nepente para que no te doliera tanto... Hoy dice que dan proposinadol o algo así. No quiero ni decirles bien para que no vayan por él. Yo la verdad es que cuando voy a tocar una memoria dolorosa con mis amigas, hay vinito. Pero, ¿sabes qué? Sí son medicamentos controlados, porque sí, de hecho sí les quiero decir, o sea, es muy, el otro día platicaba con una amiga, es muy peligroso querer hacerla de terapeuta cuando son recuerdos muy difíciles o son traumas muy difíciles. Porque nada más los traes, te duele otra vez, pero no tienes la capacidad terapéutica de resignificarlos. Sí, y puedes salir peor de como estabas. Entonces ahí sí búsquense un terapeuta. Pero lo que está muy padre que dice, cuando resignificamos una emoción, esta no se apaga. Solo le damos otra interpretación y la vivimos de otra manera. Y ¿sabes qué, prima?
Después vamos a hablar también, hay un libro muy bueno que se llama The Tapping Solution. Ah, sí. Y es un poco... Es otro método. Que es un método... Hay muchos métodos, sí, oigan. o sea, hay ayuda, porque lo que te dice es que efectivamente, o sea, lo que tienes que tener cuidado sobre todo con las memorias dolorosas, o sea, una memoria te puede causar el mismo daño hasta físico si la traes otra vez a la vivencia. Como el estrés, o sea, el Y la cerebro vuelves no a sabe sufrir. si ahorita te está persiguiendo un león, si te Sí. persiguió hace rato, no. Tú estresas al cuerpo, el león está aquí. O sea, si a ti te mordió un perro y te acuerdas de cuando te mordió, vas a tener el mismo Los mismos químicos en tu cuerpo segregados que con el día que te mordió. Entonces, esta parte justo de tapping también lo que te dice, es como, no es que la borres, pero es como que le pones un tope a que no te afecte Y que no se venga y que no se venga cuando y que no la necesitas. sí, pero sobre todo que cuando venga no te afecte. Y es lo Ajá. que algo parecido que él dice Sí. también, o sea, no es que la borres, tampoco vas a ir por la vida como el de Click, ¿no? O sea que Solo quedándote con los no buenos. me queda lo bueno, no, pero por lo menos ya digamos que siguiente casilla ya la superaste. Siguiente casilla. Y yo pienso que da muchísima felicidad como proyección a futuro feliz. Pensar, ok, tengo memorias dolorosas o pasé situaciones dolorosas, pero hay que resignificarlas para tener el aprendizaje. O sea, muchas de esas memorias dolorosas vienen con fuertes aprendizajes, sin que ese aprendizaje te cause limón en las heridas. Mira, hay una frase que la tengo súper grabada porque es de uno de mis libros favoritos, de Richard Bach, que se llama, es el que escribió Juan Salvador Gaviota, pero se llama Ilusiones. Y dice, nunca, o sea, todos los acontecimientos de tu vida están ahí por algo. Claro, te forman como lo único persona. es que, o sea, tiene una razón. De ti depende qué hacer con ellos. Claro. O sea, y me encanta esa parte porque te dice, o sea, es verdad. Claro. Y luego por ahí en ese libro tiene otra frase que dice, como que, o sea, todo lo que tú quieras, o sea, todos los deseos pueden hacerse realidad, pero eso no significa que no te cueste trabajo. Claro, o sea, Échale ganas. échale ganas. Al final siempre es échale ganas, esto es así. Pero todo tiene solución. De verdad, la vida es súper corta y súper bonita. Súper bonita. Háblense bonito. Trátense bien. Y parece broma, pero de verdad, escribir saca mucho de lo que tienes metido en el corazón y en la cabeza que ni siquiera sabías que lo tenías. Y luego, si pueden completar escribir diario, inténtenlo diario, con de repente irse con unas amigas, con alguien de confianza y compartirlo y decir, oye, ¿qué crees? El otro día escribiendo me di cuenta que tengo este terror, que tengo este trauma. El otro día me di cuenta que, pues sí, tal y tal y tal y tal y tal persona tienen el mismo patrón. Busco este ¿Qué tipo pasó? de persona, ¿Qué ¿no? pasó? ¿Qué no pasó? me había dado cuenta que a pesar de ser tan distintos, tienen algo en común, Sí. ¿no? Rebotar ideas con alguien, pero ya ideas donde tú ya tienes una idea sólida de lo que quieres Más hablar. estructurada. Es más que, estructurado. sí. O sea, creo que dos cosas que hemos tratado en los últimos capítulos es escribir es súper poderoso y ahora es hablar es súper poderoso. Entonces creo que son dos cosas que Hablar se de complementan. esos descubrimientos. Exacto, se complementan mucho. Les digo, después tendremos un capítulo cuando terminemos el camino del artista, pero justo ayer o antier nos hemos estado compartiendo Sí. descubrimientos. Oye, prima, descubrí tal cosa. Me cayó este 20, mira, ¿no? Inclusive yo por ahí le compartí a Mitch, le dije, ya sé cómo es mi monstruo, Sí, come sueños. sí. Entonces, son dos herramientas muy poderosas que tenemos y que también hay que usarlas con responsabilidad. Claro. Por eso cuiden sus palabras para ustedes, para los demás. Y de verdad, algo que ahora yo he visto tanto y digo, tengamos mucho cuidado, no nos vayamos como con la primera, con la comunicación a las masas, como dice Mariano, inclusive Por favor. hay ejercicios que te ponen en exámenes de psicométricos y demás, que lo que te miden es que no te vayas por como el borras por la primera cosa que crees, porque hay que reflexionar un poco, o sea, no hacer inferencias donde el no las hay. ejercicio de Juan, mira, María, María, mira. Híjole, qué fuerte, porque hagan en cuenta que son 3 personas Eso que te se iba a están decir. viendo. Y una de esas personas está casada, la otra está soltera. Y realmente el grueso de personas asume
que hay un casado viendo un soltero. Y realmente los datos que te dan no te dan información para que asumas nada. Entonces, ¿qué dices? Así es la vida en general, o sea, tú puedes tener un conjunto de datos y asumir algo, pero si asumes, muy probablemente estés tomando una decisión de información incompleta. Sí. Entonces, si se puede, hagan este ejercicio, intenten juzgar lo menos posible a los demás, a ustedes mismos, y reboten ideas. Luego a mí me pasa, y la verdad es que me pasa mucho, que a mí me gusta mucho tener conversaciones heavies, y por lo tanto yo en automático cuestiono. Entonces hay veces que mi chula hermosa, ya sacada de quicio, me dice, ¿por qué no me crees y ya? O sea, ¿por qué me preguntas que y por qué? ¿Por qué nunca me crees? O hasta encontré un meme donde luego se lo doy a mis amigas o a mi ser amado, que el meme dice, yo solo me quería quejar del problema, no quería tus soluciones. Oye, yo tengo algo con mi esposo que me encanta porque yo cuestiono mucho. O sea, de hecho, una de las cosas por las que sacaba de quicio a mi mamá, pues descanse, pero la sacaba de Yo quicio, saco de quicio la mía. era Pero que no me es decía, adrede. porque sí y ya. O sea, me decía, Porque soy sí, tu ya. mamá. O sea, porque sí, ya. Porque yo era, ¿por qué? Y ya más grande me decía mi mamá, que luego la volteaba a ver y le decía, no. O sea, como diciendo, no me convenciste, sí, no ¿no? me convences. Y mi mamá así de, o sea, no voy a hacer aquí el research, o sea, Sí. no había internet, entonces estaba más complicado, porque Sí. yo, ¿pero por qué? ¿Pero dónde? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Esa era una, y de hecho, una de las cosas por las que más me regañaban era por contestón y preguntona, Sí. ¿no? Pero con mi esposo justamente es, oye, ¿pero cómo estás? ¿Pero por qué? Ajá. ¿Y cómo te sientes, no? Y quiero ayudar, pero mira, yo creo, ¿no? Y aparte, puedo ser muy crítica y muy analítica, Yo ¿no? también. Entonces luego es así de, a veces me dice así justamente, a ver, solo te voy a compartir cómo me siento, pero no necesito que me hagas terapia. Y yo, Y no necesito soluciones. No. Solo me quiero quejar. Bueno, avisen. Perfecto. Y yo hago lo mismo, Mitch. Y yo hago lo mismo. Yo a veces le digo, solo vengo a la catarsis, ¿no? Por ejemplo, con mi mejor amiga, o sea, le digo, No en busca de soluciones. voy a hacer catarsis. Y ella y yo tenemos como un acuerdo no escrito donde decimos, nos vamos a dejar hacer catarsis por máximo media hora cuando algo muy grave nos pasó y estamos mentando madres. Sí. Se acaba la media hora y en ese momento decimos, se acabó la catarsis. Next, ¿no? Pero O se vale. decimos la frase difícil de, ¿o tú qué opinas? Y ya déjense caer. Ahí sí, ya déjense. Sí, exacto, ¿cómo ves? ¿No? Entonces, en serio, son herramientas muy buenas, aprovéchenlas, úsenlas con responsabilidad y bueno, les tenemos por ahí más capitulitos interesantes. Más, se viene más. Se viene más, así que bueno, ya nos vamos porque ¿qué creen? Va a llover. Ya se quitó el O sol. sea, miren cómo quedé. De repente ya está nublado. Deme, prima, o sea, Ya nos hacía falta vitamina D. tengo, prima. o sea, las manzanas aquí todas, no sudé, pero estoy empapada de la espalda, así que de la cara no sudé. Bueno, pero la estoy compu así. ya no se apagó. La compu ya no se apagó porque ya va a llover, entonces eso es bueno. Y acuérdense de leerlo. Está buenísimo, de Está bien verdad. bonito. Está bien fácil y Está muy tiene bonito. dibujitos, miren. Bueno,